Estupendo. Entonces, me comentabas ahí en bajo micrófono, bajo cámara, detrás de cámara, que este tema de la paz te incumbe muchísimo por todo lo que tú has vivido. Sí. Y sí, creo que la ponencia va a ser muy interesante debido a todo esto que has vivido. Para ti, la conciencia de la paz pasa antes que la acción para la paz. Si no se cambia La la acción conciencia. para la paz se diluye si no está arraigada dentro y si no conoces su profundidad y sus alcances. O sea, no puede haber una aproximación ingenua a la violencia. Aquí vemos el tema de mi ponencia, que es la violencia de género, no tiene fecha de caducidad Muy bien, y pues es real. te dejo ilustrarnos tu punto de vista. Muchísimas gracias. Entonces, les platico un poco porque es para mí un privilegio estar acá. A Berta Mónica que me haya invitado y a todas las personas que están acá con una intención de poder hacer un mundo mejor. Entonces, parte del trabajo que a mí me correspondería hacer es hablarles directamente de qué significa la violencia y por qué me es importante. Yo no trabajo con ideas, deseos. A mí me parece que la violencia, no es que me parezca, sino ahora lo van a ver, se los voy a mostrar con hechos. La violencia tiene estructuras muy bien hechas, muy profundas, estructuradas, las usa bien y tiene alcances sociales muy importantes. Esos alcances sociales han provocado que el proceso de camino hacia la paz se obstaculice porque nosotros funcionamos únicamente nosotros funcionamos únicamente como aspirinas. Todas las teorías psicológicas casi son para atender la violencia. Salen los lastimados de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, en la Primera Guerra sobre todo, y se dan cuenta que hay una situación terrible de estrés que no entienden y entonces se ponen a estudiarlo. Después llega la Segunda Guerra y se dan cuenta también cuando Vietnam, que llegan súper dañados los jóvenes de esa guerra y entonces empieza el estudio del estrés postraumático que hoy es tan importante. Entonces, todas las teorías psicológicas están hechas para atender las consecuencias de un mundo que lastima nuestra mente, nuestro bienestar, nuestras ideas, nuestros anhelos. Entonces, todo este trabajo que vamos a ver nosotros va orientado básicamente a ver que la psicología transgeneracional que yo desarrollé, que es una nueva carrera en México, la Secretaría de Educación Pública me la aprobó, cosa muy extraña porque no aprueban a personas, instituciones nuevas, no les aprueban, únicamente les condicionan a hacer lo que ya se hacía antes. Se la jugó conmigo la SEP, encontré adentro personas inteligentes, profundas, que decidieron apoyar el proyecto y tenemos nosotros 4 maestrías, una especialidad y una licenciatura. Y todas tienen transversalmente, todas las carreras tienen transversalmente la deconstrucción de prejuicios, el trabajo de perspectiva de género, la conciencia de paz. Van transversalmente. Y entonces se conjuntó como el diálogo entre disciplinas. Y todo eso se los digo porque aterrizó todo el conocimiento que llevó acumulándolo 20 años. No somos un grupo nuevo. Yo estuve con Bert Hellinger viajando casi 10 años, ¿no? Del 98 al 2008. Entonces, lo más importante es ver cómo la psicología transgeneracional, y hacia eso va a ir nuestro trabajo. Formé un programa de comunidades de paz para hacer prevención en las preparatorias. Vamos a
llegar ahí. Vamos a ver nuestras encuestas para ver desde dónde estoy partiendo. Entonces, en esta primera tenemos una encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares que se llama ENDIRE. La pueden consultar en línea y realmente prepárense porque fue hecha de casa en casa, o sea, la información que tiene es verídica y realmente era muy doloroso estar viendo los resultados. Fíjense, esta parte sintetiza el hecho de que casi 7 de cada 10 personas, mujeres, han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito ejercido por cualquier agresor. Luego vamos a ver quiénes son. Entonces, vamos nosotros a la violencia sexual del lado izquierdo y tenemos ahí que casi 4, un poco más de 4 de cada 10, el tema era la violencia sexual. Entonces, son datos que nos dejan ver muchas cosas difíciles y les elegí la siguiente para que vean dónde se está gestando, porque no se está gestando en cualquier lugar, se está gestando directamente en la escuela. Miren, lugares donde ocurre la violencia escolar. La violencia escolar no ocurre ni en la calle, ni en el transporte público, casi 2 de cada 10, aquí 6 de cada 10, ¿no? Pero sin embargo, el 75% casi, o sea, en 7 de cada 10, la violencia está sucediendo en la escuela, lo cual es tremendo porque quiere decir que tenemos en las escuelas un espacio reproductor de la violencia que no estamos pudiendo enfrentar. Entonces, sí conozco que hay intentos, pero todos los intentos van a lo cognitivo y la violencia está instalada en lo intrapsíquico y en lo sociopsicológico, no está en lo cognitivo. Ahí todos los depredadores, todos los agresores saben perfectamente bien que no pueden lastimar a alguien, entonces lo hacen en lo oscurito. Se esperan a que nadie esté, están cazando, a ver en qué momento la niña está sola en casa, o sea, o el niño, porque también la violencia sexual es contra niños y niñas. Entonces, tenemos nosotros un problema muy grave que además viene arrastrándose de años y años y años. Nuestro país es el país más peligroso, está entre los países más peligrosos. 10 mujeres por día eran asesinadas por feminicidio. 10 mujeres por día. Hoy subió a 11. Ahora, no nos vamos a equivocar con hacer de las personas un número. Esas 11 mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujeres dejan hijos huérfanos, hijas huérfanas, probablemente una pareja o una mamá y un papá que van a tener un duelo perenne y que ahora se tienen que encargar de las hijas y los hijos. O sea, es un problema multiplicado por 20 o 30. Se va a quedar la amiga para siempre con una sensación difícil, van a generar sensaciones de odio, de coraje, de injusticia, que son muy peligrosos para la sobrevivencia. Por otro lado, también pueden generar, si las personas se recuperan, pueden generar situaciones en las que quieran luchar para hacer algo diferente. Sin embargo, vamos a ver la siguiente, que es tremenda, que es el COVID. No lo vamos a dejar de lado. O sea, imagínense, miren esta comparación, que no es mía, Esta es del gobierno. Aunque el presidente se atrevió a negar que el 90% de las llamadas eran mentira y que lo había comprobado. ¿Cómo compruebas que el 90% de las llamadas? Entonces se levantó un movimiento que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, en el cual participo evidentemente, porque no es posible que una persona que es nuestro dirigente niegue algo que está no solo en las estadísticas, sino en sus propios números, en los números de su gobierno. Entonces, fíjense, tenemos aquí delitos que atentan contra la libertad sexual
2019 tenemos 12,143, que excuso decir, es un número tremendo cuando lo multiplicas por 20, porque por lo menos 20 personas se quedan dañadas con ese hecho y varias a largo plazo. Madres, padres, hermanos, hermanas, etcétera. Y después, COVID, tenemos de enero a marzo de 2020, 25% más, o sea, un cuarto más. O sea, las cifras son terribles. Y además, el deporte, digamos, de las estadísticas es dividir. Aquí tienen si es violencia equiparada, violencia simple, ¿no? Para nosotros no. Para nosotros todas son violencias sexuales. Entonces tenemos 15,103 en 2020 de violencias sexuales declaradas. ¿Qué quiere decir? Que esto es solo la punta del iceberg. Que el COVID no es que haya provocado el problema de violencia. El COVID destapó su magnitud y aún así solo son los casos declarados. Hay muchísimos más. Y fíjense, en la siguiente, llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en la familia. Tienen en 2019, tienen en los mismos 3 meses, enero, febrero y marzo, 272,000. Que no se me hacen pocos, se me hace una tragedia nacional, ¿no? Y aumentaron casi 30,000 de enero a febrero de 2020. Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es qué clase de sociedad, qué miembros estamos nosotros generando, qué clase de personas estamos creando y criando. ¿Y qué le pasa a esas madres y padres que no pueden dar, ¿no? A mí no me toca juzgar porque no soy abogada, pero sí me toca reconocer la injusticia, porque esto se va a ir para mucho tiempo hacia adelante. Y la siguiente es tremenda, o sea, casos de lesiones por violencia contra menores de 18 años. En 2019 tenemos ya 25,500 casos de violencia en contra de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Y miren lo de abajo, 63,1, o sea, casi 7 de cada 10 de esos agresores es responsable de una persona, en una persona con algún parentesco. Entonces, imagínense lo que hizo el COVID. Ahora estuvieron en confinamiento, pues todos, ¿no? Y les hizo un drama de vida. Y por último, el abuso en la infancia en 2016, en los últimos 10 meses, fue 10%. O sea, 1 de cada 10, lo cual es altísimo. Y hoy me toca explicarles cuáles son los daños que deja a largo plazo, que es algo que no nos dicen. O sea, se manejan con la violencia sexual como si fueran un cuerpo, y no es en un cuerpo, es en un alma, es en el sistema familiar y en el sistema social y en el sistema laboral. Entonces, hoy lo vamos a ver para que no nos manejemos con ingenuidad, para que pongamos en la mira la violencia sexual de género, también la violencia de género, como un asunto de primera línea. Entonces, por si lo dudábamos, fíjense, esto son fotos tomadas por un dron apenas antes de empezar el confinamiento. Esto está tomado en el Zócalo de la Ciudad de México. Hubo más de 400,000 personas, hombres conscientes de que no querían una vida de violencia para sus hijas, mujeres conscientes y, por supuesto, muchas personas, o sea, que no puedo directamente mencionar porque a mí no me consta, pero sabemos que fueron a sabotear. Y los vimos, porque yo estaba, no ahí, yo estaba en San Luis Potosí. Entonces, fíjense, las mujeres de San Luis, todas empezaron a pintar. Hicieron pintas, o sea, no pintas, hicieron cuadros, no pósters. Todos se dedicaron artistas con las manos. Fíjense, si te controla, te humilla, te insulta, te pega, te grita,
no es amor. No son crímenes pasionales, son feminicidios. Vivas nos queremos. Y ven cada una de estas cómo es, porque es importante que sepan que no es como lo dicen, ¿no? Que pasa en lo oscurito o porque traían, ¿no? El peligro más grande cuando un hombre se ha asesinado está afuera de su casa. Cuando está adentro de su casa, es la mujer la que está totalmente en riesgo. Entonces, enseña a tus hijas que volver a casa después de un matrimonio fallido es mejor que volver a casa en un ataúd. ¿Por qué? Porque se culpan, guardan el tema de violencia como si ellas fueran responsables. El que golpea es el responsable, no tienen por qué tener ninguna vergüenza. Y si saben de personas que estén en esa situación, es importante ayudarlas. Luego quiero que los secretos familiares dejen encubrir a abusadores y violadores. No lo cuentan. Tienen miedo, tienen vergüenza, ¿no? Y no lo cuentan y se enteran muchísimo más tarde. Les voy a contar un caso de Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora. Yo formé a todas las personas en Sonora que trabajaban con víctimas indirectas del delito. Debo decirles que ese término es realmente una vergüenza. No hay indirectas, son directas. Los hijos huérfanos, las mamás que inmediatamente tienen que tomar en cuenta que tienen que recoger a sus nietos chiquitos que vieron cómo mataron a su hija, ¿no? Este es uno de los casos que vi allá, que siempre lo recuerdo. Una abuela viene a trabajar conmigo y me dice, ¿qué hago? El esposo de mi hija está en la cárcel. Mi hija fue asesinada por él en el quicio de mi puerta cuando ella ya quería separarse. Y los niños, los dos chiquitos o tres, no me acuerdo cuántos eran, miraron toda la escena. Y ahora la abuela paterna, que es la madre del asesino, quiere el derecho de ver a sus nietos. Entonces, realmente estamos hablando de problemas mayúsculos que tienen efectos sistémicos, que son muy fuertes. Y para esto les voy a platicar de una investigación que hice. Una institución gubernamental estaba desesperada porque ya no encontraban qué estaba pasando con la violencia. Ya no sabían. En una escuela había muchísimas situaciones de violencia y me contrataron a mí, por supuesto, después de que 5 o 4 consultores les dijeron que no. Yo soy una yegua de salto de obstáculos y me interesó mucho el proyecto. Lo que ustedes ven acá es la mezcla de todas las palabras por tamaño de la frecuencia en la que aparecieron cuando medimos qué violencias habían vivido. Y déjenme decirles que fue impresionante. Mi equipo, íbamos 5 de mi equipo y yo, todas las noches, que fueron 3, las tenía en mi cuarto dándoles contención, porque una de las peores experiencias es ver cómo le están acabando la vida a los jóvenes cuando todavía no ha empezado. Entonces, estábamos en un estado muy conflictivo y les pedí que me dieran un mes o mes y medio para pensar el proyecto, cómo hacerlo. Y finalmente logré hacerlo. ¿Y qué fue lo que hice? Les pregunté sobre la violencia a través del tiempo, pero a todo el grupo, un poco lúdico, con dinámicas especiales que diseñé. Y entonces lo que hicimos fue ver cuáles eran las violencias que ellos vivían, que conocían, que vivían, con una metodología sofisticada, y finalmente el de las abuelas y abuelos. Y claro, lo íbamos armando simultáneamente en 17 grupos, porque llegué directa con mi equipo, y cuando nos reunimos por la noche, teníamos resultados tremendos del primer día. El primer día, con este modelo, o sea, yo solo estuve 72 horas en la escuela, con 800 alumnos. Y de esos extrajimos todo porque no queríamos darle tiempo a la violencia de organizarse. Entonces,
sacamos toda la información, pero cuando estábamos en las aulas, el último ejercicio, uno de los ejercicios, no era el último, era ver, comparar las violencias que ellos vivían con las violencias de las abuelas cuando eran pequeñitas. Eso significa 100 años de violencia. Ellos tenían entre 15 y 18. Las abuelas, cuando lo vivieron, tenían entre 4, 5, 6 años. Y cuando sacamos la línea del tiempo, eran 100 años de violencia. O sea, cortábamos el aire con tijera. Y este es el resultado. Estas son algunas de las violencias de género mencionadas: hostigamiento sexual, acoso por maestros y maestras, maestros sobre todo, metían exhibición de pornografía en las aulas, violación, las pruebas de amor, trata de personas, o sea, había niñas desaparecidas, discriminación escolar por condición social. Uno pensaría que en las zonas más marginadas esto no se da, pues no. Los teléfonos, de alguna manera, son el nivel social en el que las personas son calificadas. El ciberbullying, tremendo por el medio del teléfono, la concepción de la sexualidad, los proxenetas tolerados, o sea, como no hay protección, caminan por las calles y se sabe a qué se dedican, y la corrupción de menores. Todo eso ellos lo saben, ellos nos los dijeron. ¿Cuáles son las violencias sociales mencionadas? Porque no solo fueron las de género. El racismo, los daños emocionales, el abuso de autoridad es tremendo, porque los maestros y las maestras son de la misma zona, y entonces si tienen rencillas previas en su espacio relacionadas con las familias, entonces cuando saben que alguna joven es de una de esas familias con las que tienen problemas, les hacen bloqueos, ¿no? No les dan ni el balón de fútbol, para que me entiendan. El vandalismo, las venganzas, el narcotráfico, saben que hay narcotráfico y saben quién lo lleva. El suicidio, las amenazas, asesinatos, golpes, humillaciones, la devaluación, espiar y vigilar, las burlas, todos esos son violencias sociales que ellos padecen. Pero hay más formas de violencia sexual, que son la violencia familiar, el bullying, los insultos, la pornografía, el abuso sexual, el maltrato, el chantaje y el acoso. Entonces, fue una situación muy difícil entrar ahí. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Salí de ahí. Por supuesto que cuando los dos subsecretarios, que eran con los que yo trataba directamente, y no directamente yo, sino el área transversal de género fue quien me contrató, cuando llegaron los resultados de lo que estaban viviendo, como muchos, los metieron debajo de la alfombra, ¿no? El polvo debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque evidenciaba muchísima violencia no cuidada y no tomada en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tenía la investigación, lo que hice es meterme un doctorado para tener el tiempo de pensar más, ¿no? Porque igual que muchos de ustedes tengo una vida profesional muy intensa. Entonces, ¿qué es lo que hice durante el doctorado? Que, por cierto, en este mes termina. Lo que hice es pensar en cómo formar la comunidad de paz con base en los resultados. Entonces, parte del diagnóstico transgeneracional de las violencias, que fue lo que les platiqué, ahí identificó líderes positivos con una dinámica que diseñé. Ahí saco los que van a ser periodistas de paz y juntamos la información de todos los grupos. Hacemos un mercado de cambio social y formamos una comunidad de paz, que ahorita les voy a decir, que está hecha de círculos de paz. Esto es mi proyecto futuro, ya está elaborado. Ya únicamente será ver la metodología, no solo eso, ya lo probé, no completo, pero estuve con un líder sindical muy importante al cual le presenté esto y me dijo, voy a dedicar mi vida a esto después porque tenemos que calmarla a la gente, no me puedo ir con esta
con ese movimiento tan fuerte que hay de dolor. Ya les platicaré si se hace, pues ya tendrá noticias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para formar los círculos de paz? Que esto es una propuesta. Todavía no la ejecutamos, pero muy pronto en mi página web verán, en la de Raquel Schlosser o Psicología Transgeneracional, a las dos van a poder entrar, que vamos a formar personas para que sean embajadores de paz y ellos puedan hacer las comunidades de paz o vamos a nosotros formar gente y ustedes van a poder pedir, o ustedes o quien sea de las instituciones, que formemos comunidades de paz. ¿Qué pasa con las comunidades de paz? Estas son comunidades hechas dentro de la escuela. Cada quien tienen a ustedes atrás todas las diferentes violencias, las van a elegir y de esas violencias formamos círculos de paz con los periodistas. Los periodistas eligen con quién trabajar, pero tenemos ejes muy importantes. Por ejemplo, la otredad como eje es pensar en el futuro, en quién quiero que sean las personas con las que convivo, ¿no? Para formar el círculo de paz van a tener que discutir dentro, porque nosotros queremos que todo el trabajo atraviese por el ser, no por el hacer. Va a tener que tener ciudadanía responsable, ser incluyente, que quiere decir que tendrá cada grupo que ser de mujeres y hombres. En cada grupo, si hay alguna preferencia sexual, tendrá que ser incluida, o sea, si alguna chica o chico son homosexuales, deberán ser incluidos. Si hay quienes hablan lengua y vienen de zonas indígenas, tendrá que ser incluido y eso nos lleva a la diversidad. Entonces, eso, por supuesto que es un gran libro, una metodología, pero para algunos meses, dentro de 2 o 3 meses estará lista para poder ya formar personas. Entonces, me fui a San Luis Potosí y miren lo que encuentro atrás de un camión. O sea, yo venía en el coche de atrás y encuentro en un camión, están haciendo una publicidad de si te tocan sin tu consentimiento es delito, no te calles. Esto es para las mamás y para las niñas y los niños, pero la responsabilidad en esta campaña todavía la están poniendo en las niñas. Es algo que no van a poder hacer tan fácil. Las mamás tendrían que creerles, los papás tendrían que creerles, cosa que no sucede siempre. Entonces, el daño aquí parece físico, como lo ven, y no lo es. Vamos a la siguiente. La violencia familiar es terrorismo familiar. No es violencia, eso es más, desde mi perspectiva, más ligero, ¿no? Es terrorismo social, es violencia familiar, es terrorismo familiar. Ferenczi, que vamos a ver algunas de sus tesis aquí más adelante, habla de que es terrorismo del sufrimiento dentro de la familia. Y ahorita van a ver por qué. La violencia familiar, fíjense, sucede en el entorno de la vida cotidiana. No hay protección. Ataca en condiciones de indefensión. Lo hace desde el anonimato. Lo hace con personas cercanas. Y aparte, testigos y víctimas lo encubren. He estado hablando con varias consultantes y varios consultantes donde las personas adultas sabían y para no ventilar que era el tío, el primo, el propio esposo o a veces el abuelo directo que es el papá de él o de ella, lo que hacen es diluir todo, ¿no? Y no hablar de eso. Craso error. Porque las memorias quedan grabadas en los cuerpos y las memorias tienen un sentido muy profundo para poderse
expresar. Sucede con personas cercanas, que es importante, que utilizan el miedo como escudo y se esconden en el ámbito de la vida privada. O sea, el primo está ahí sentado en la mesa de la comida del domingo con la familia. Es un secreto en la vida pública, o sea, no lo hablan. Surge repentinamente, o sea, la niña está sola, el niño está solo y repentinamente van a ir a abusar de él, van a ir con violencia sexual como chantajes, con el dulce, con la tarea y a veces con la amenaza, ¿no? Y por su cercanía no tienen cómo defenderse, o sea, el lenguaje no está terminado, no entienden por qué una persona de la familia está en esas condiciones y no saben si es bueno o malo, más que cuando empiezan a amenazarlos, y por lo tanto están mezcladas de lealtades. Una niña y un niño están confundiendo, están con un tipo, ¿no? Porque hay que decir que son los hombres los que ejecutan, está en todas las estadísticas. Lo que hacen es mezclar las lealtades. Yo que te quiero tanto, yo, o sea, es una confusión de lengua. Además, están en un cuerpo que está donde utilizan los sentimientos de afecto, pero la persona lo que hace es romper los vínculos de confianza, porque la persona está dañada, está muy dañada en su psique y en su ser, porque está teniendo placer de alguien que no está a su nivel, porque no es una decisión homogénea, pactada, sino está utilizando un sentimiento de afecto en su confusión. Entonces, la confusión tiene mucho impacto porque el otro lo que hizo es cambiar su forma de lengua, y algo que podría ser ternura, ¿no? Los tocamientos con ternura, que son el abrazo, el cariño, la espalda, los brazos, ¿no? Lo hacen erotismo, y eso crea muchas confusiones en las personas chiquitas que todavía no lo pueden manejar, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos aquí las consecuencias de las violencias crónicas en la infancia. ¿Por qué surgen? ¿Y por qué estamos hablando de trauma? Porque estás atrapado en una relación tóxica y sin salida. ¿A dónde se va a ir una niña o un niñito de 5 años? Cuando se ha perdido la esperanza de la protección, estas son las consecuencias. Se perdió la esperanza de ser cuidado, protegido, además no hay posibilidades de escapar. Entonces, ¿qué hace la persona para defenderse? No lo hacen conscientemente, sino hay una distorsión en las defensas donde lo hace inconscientemente y se somete con su self. ¿Qué es el self? Y se desaparece, es el yo. Entonces, ¿qué pasa? Para que no me agarre de sorpresa, para que no me duela, para que no me ataquen, entonces estoy dispuesta a borrarme, ¿no? Para estar al servicio del otro. Y son generalmente personas que en el futuro van a ser o muy sumisas o muy peleoneras, ¿no? Pero no tienen posibilidad, o sea, en todos pueden ver el peligro. Entonces, ¿qué hacen? Se someten, y ¿esto qué hace? Deforma la estructura psíquica de sobrevivir, porque además, cuando es crónico, deja de ser un mecanismo de defensa, como cuando te pasa en la adultez. No tiene nada que ver con el síndrome de Estocolmo, te pasa en la adultez para sobrevivir y te puedes desconectar cuando eso pasa. Pero acá no, acá deforma la estructura psíquica para sobrevivir y rompe la confianza en sus propias percepciones, porque él sí está percibiendo, o ella, ¿no? Que no le gusta, que se siente incómodo, que haya amenaza, pero todavía no tiene el lenguaje para poderlo leer, para poderlo decir, ¿no? Entonces, el terrorismo del sufrimiento lo define Ferenczi muy bien. Aquí ven ustedes, en la foto es letras de tinta, no de sangre. Es de un grupo muy importante de escritoras, ¿no? Que se reunió para ir también a ese evento, y la tomé porque es importante hablarlo, escribirlo,
decirlo, publicarlo, ¿no? Porque este terrorismo, el sufrimiento que define Ferenczi, imagínense, lo define desde el 34, desde el 33 y en el 34 se publica. Para mí fue un gran hallazgo, ¿no? Yo ya manejaba todo el tema de la identificación con el agresor, pero desconocía que era de él. Entonces me puse a estudiarlo con mucho más fuerza, que es parte de los teóricos que incluyó en mi tesis doctoral y en las comunidades de paz. Las víctimas, en su deseo de salvación para no morir, deforman los procesos de pensamiento y vinculares, o sea, de relación, mediante complejos procesos que él definió como identificación al agresor. Pero no se equivoquen. No es una identificación directa. Yo me identifico con él para que a mí no me pase y yo se lo hago a otros. No. Es toda una estructura, no tienen toda la voluntad ni todos los sistemas cognitivos desarrollados en las etapas tempranas de la vida. Entonces, hace que las niñas y los niños carguen con en sus débiles espaldas el pasado de miseria de los miembros adultos de la familia. Esto en boca de Ferenczi. Y me parece muy importante. Ahora, aquí podemos entender perfecto de lo que les hablaba. Y la violencia sexual y los daños en el sistema relacional. O sea, no tocan un cuerpo, tocan todo un sistema de relación, tocan un alma y trastocan todas las relaciones familiares. Ahora, yo les estoy hablando de un niño o una niña y ustedes seguramente, porque así nos han educado en nuestro pensamiento, estamos pensando lineal en qué le está sucediendo ahorita. Pero yo lo que quiero en este momento es meterlos a lo transgeneracional y que vean que todo esto pudo haber sido una persona adulta que su abuelo de pequeña le ejerció violencia sexual. Cuando lo dijo a las madres y padres o a la madre, como era el papá, se callaron. Una tía va y le dice, ya sé por qué no hablas con el abuelo, porque él también abusó conmigo de pequeña, pero todo lo callan, lo silencian, no los dicen. Todo es un secreto de violencia sexual. Entonces, esto que están viendo puede ser también el resultado, más bien, de en el futuro, que es lo que le pasa a esa persona cuando el daño fue ejecutado crónicamente. Y a veces crónicamente es una vez con amenaza, ¿no? Depende de cada sistema psíquico lo que puedan ellos tolerar. Entonces, se falsea el sistema de confianza básico. No pueden confiar en sus sentidos porque saben que está mal, pero les dicen que se callen, pero están con un adulto, pero sienten en el cuerpo, ¿no? Su sexualidad está distorsionada entre el erotismo, violencia y ternura con toda la forma en la que esto sucede. Difícilmente puede volver a confiar en su percepción, que es muy importante. Y la víctima queda confundida en sus sensaciones de protección y cuidados. Si se lo dijo a la mamá dijo, bueno, pero ya pasó, ¿no? Se lo dijo ya de adulta, pero ya pasó. Imagínate que ahorita deje de hablar con mi hermana porque esa hermana te metía en la cama con su esposo para que él abusara de ti. O sea, pues ya pasó mucho tiempo. Sí, pero no hay reparación entonces. Entonces, ¿en quién puede confiar? Entonces, el trabajo que hago con las constelaciones transgeneracionales, que son mi marca, son entrar a estos campos sociales donde el daño está hecho de origen y poderlo empezar a configurar para que cada quien tome su responsabilidad. Yo no trabajo con el perdón porque no hay perdón para esto, ¿no? No es de perdón. Estamos trabajando por la persona dañada y siempre ver que tuvo que ver con el otro y que lo hubiera hecho con esta niña y con 5 más, que no se trataba de algo personal, sino una deformación profunda a nivel psíquico, a nivel de su alma, a nivel de su trabajo personal, ¿no? Porque si fuera realmente algo que nosotros podemos pues, tolerar en esta sociedad y, ¿no? Hubiera sido abierto, ¿no? La víctima, por su edad, no va a ponerle nombre a los sentimientos confusos, no los puede nombrar y no va a poder identificar el origen
de la ansiedad que siente frente a la cercanía del contacto amoroso o del cariño. Y ansiedad y miedo están hermanadas con una sexualidad que está intrincada. La persona que lo hace no está sana psíquicamente. No nos equivoquemos. Entonces, las memorias de violencia de la infancia drenan dolor subterráneo y permanecen activas. La sexualidad queda atrapada con inhibiciones significativas como exacerbaciones que desdibuja y corre el riesgo de estar muy confusa en su etapa de adulta, y les voy a platicar un caso. Nosotros atendí un caso de un hombre adulto que tuvo un tema de separación fuerte con su pareja y me habló inmediatamente. Él ha sido consultante, me habló inmediatamente, me dijo: tuve una regresión, me metí a un closet, empecé a hablar como niño chiquito, ¿qué me está pasando? Entonces, inmediatamente le di cita y frente a un tema de separación con su pareja, surgió con toda la fuerza la memoria de lo que había pasado con él de pequeño. O sea, cómo él quedó separado y como ventilado en su familia por el hecho de que había tenido un problema de abuso sexual donde un primo mayor, adolescente, 17, 18 años, que corresponden a la estadística de las violencias en la escuela, esta situación tan difícil destapó una memoria que él no tenía consciente. Lo hicieron todos los domingos de su vida a comer con las mismas personas donde estaba ese primo, y cuando lo fue a decir a la mamá fue todo, ¿no? Alguien lo dijo y entonces a ellos los apartaron de una de las niñas que estaba ahí, y hoy es una niña, hoy es una mujer que, por lo que me dijo, ha tenido intentos de suicidio, depresiones profundas, ¿no? No ha podido rearmar porque su sistema se lo dañaron. Y me parece muy impresionante, ¿no? Además, quiero decirles que esa identificación con el agresor, que es toda una dinámica profunda que les acabo de explicar, lleva a conductas antisociales. O sea, ¿qué es lo que pasa? Solo si tienes una mamá que no te defiende, que está débil, y tienes un papá que te está violando o un primo hermano que te está ejerciendo violencia sexual, adentro te crea muchas cosas. Y como les dije antes, se va a ir borrando su yo, ¿no? Se va a ir borrando su yo para poder pertenecer. Entonces, ¿dónde se siente más seguro alguien? ¿Con una mamá o una familia que no lo puede defender, o cerca del de que ejerce la violencia? Y la respuesta, aunque no nos gusta, es esa: cerca de quien ejerce la violencia. Entonces, este síndrome psicológico está compuesto de diferentes dinámicas y explica la profundidad del arraigo de las conductas antisociales, la distorsión de un aparato psíquico que queda secuestrado. Es un secuestro por el agresor. Le borra su yo, es muy sumiso, para que no le duela, acepta los regalos, acepta el chantaje, ¿no? Y a veces un niñito de 6, 7 años, con todas las amenazas, le dicen que si no lo hace, van a lastimar a su mamá o van a decir que ya se dejó. Entonces, cuando esto sucede, es muy importante que puedan de alguna manera expresarles que ellos no eran responsables. Y de la seguridad de la familia están responsabilizando a un niño de 6 o 7 o una niña de 7, 8, 9 años. ¿No? Estas dinámicas de pérdida del sí mismo para sobrevivir
hace que acepte todo para no sentir dolor. Se vuelve parte de la persona y persisten en el tiempo. Y si es crónica, además, que ha sido varias veces, no tiene escapatoria ni física ni psicológica. Y poco a poco se transforman en el otro, como un proceso defensivo en la etapa infantil, y más adelante quizá pueda volverse caracteriológico. O sea, más adelante no van a entender que estaba mal y entonces el tocamiento a niñas de su edad, a niños de su edad, a una situación terrible, puede convertirse en parte de su carácter. Y tenemos esta imagen, que es una imagen bellísima. Todo lo que les dije, si lo siguen pensando en lo individual y en un caso de un niño o una niña que sufrieron violencia sexual, pueden hacerlo. Sin embargo, yo ya les platiqué de una mujer de casi 40 años que lo vivió de pequeña, ¿no?, con su propia tía, y que la madre lo cayó. La madre ya al final de sus días decidió cortar la relación con la hermana para entender qué es lo que estaba, ¿no?, para entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, creo que lo más importante en este proceso de conciencia, es que nos quede grabada esta frase. Cada decisión que tomas tiene el poder de habitar el futuro. Porque cada decisión tomada atrás habita el presente. El presente es una unidad con el futuro. No son diferenciables. Con el presente, el pasado y el futuro, sobre todo pasado y presente, son una unidad, y desde Bergson esto se sabía. O sea, un filósofo maravilloso que habla del tiempo, ¿no? Desde Halbach en 1945, que lo matan los nazis, también era importante verlo, ¿no? Halbach habla de las memorias colectivas, memorias que transitan a través del tiempo y no acaban, no se diluyen y no pasa por la palabra. Por eso es que el trabajo de constelaciones transgeneracionales que se enseña en mi institución, que ahora lo estamos enseñando ya online, ¿no? Tenemos ya 2 grupos a finales de agosto, la última semana empieza otro grupo de formación. Podemos habitar el futuro si hacemos bien las cosas ahora. Si puedo organizar las comunidades de paz en las escuelas primarias, estaremos trabajando con prevención y con la visión transgeneracional, y estaremos trabajando con el fortalecimiento de los yos, con la resiliencia profunda para que puedan enfrentar al mundo como se está organizando. Y creo que con esto voy a dar entrada a las preguntas para que con muchísimo gusto podamos responder. Muchas gracias por su atención. Muy bien, aquí vamos a poder comenzar un turno de preguntas. Estamos dispuestos a escucharos a través del chat. Sí. Que está abierto. Voy a poner el visual. Aquí estoy en Europa, por eso de repente ha cambiado la luz. ¿En qué parte de Europa estás? Estoy en el sur de Francia. Ah, muy bien. ¿Siguen en toque de queda? No, hemos salido, ya hemos salido. Ya empezaron a salir. Empezamos a salir, no se puede salir de aquí hacia Inglaterra y hacia España, se puede salir hacia Europa. Exacto. Pero no. Yo tengo un amigo varado en Portugal que no puede pasar por España para ir a Bélgica a dejar a su familia. A su familia, sí. El COVID nos está enseñando muchas cosas. La Desde incertidumbre luego. es lo frecuente, ¿no? Nos está poniendo frente a lo que tenemos que arreglar, como decías tú. Muy bien. Sí, no fue opcional, pero tenemos que sacar lo mejor de lo peor. Exactamente.
Tu tema está realmente muy, muy interesante y se nos ha quedado con las ganas de que nos hablaras más de las constelaciones y cómo lo aplicas. ¿Solamente en Bueno, escuelas? ¿Solamente en no, escuelas? no, no. Ese es un proyecto de comunidades de paz, que Ujú. es prevención a través de la psicología transgeneracional. Muy Pero bien. trabajé con, pues, en tu continente. Sí. Acabo de estar en noviembre o en octubre estuve en Austria con dos terapeutas extraordinarias, con Christine Blumenstein y con Ah, Silvia sí. Tadelka. Muy conocidas. Y sí, son muy amigas mías. Ujú. Y fui a trabajar temas de síntomas. Entonces, imagínate que de repente voy con una mujer que dice, bueno, más bien viene a mí una mujer que dice que por 5 años eh, no ha hablado con su hija. Ah, no, no, ni fue así. Le pregunté, ¿tienes algún problema en la familia? Bueno, mi memoria, mi esto, ¿no? Nada importante. Le digo, entonces, ¿qué haces en el taller? Le digo, ¿tienes hijos? ¿Cómo están tus hijas? ¿No? Y me dice, bueno, pues, fíjate que una de ellas no sé qué pasa porque hace 5 años que no hablo con ella. Wow, yo tengo una que si no me saluda una mañana me corto las venas, o sea, Ujú. ¿no? O sea, Claro. no, No es normal. no. Las personas piensan que Entonces es le normal. dije, ¿cuál es el secreto de tu familia? ¿Cuáles son los secretos de tu familia? Y me dice así, dicen que mi padre tuvo responsabilidad en uno de los campos de exterminio y que por él se tomaron decisiones de muertes, pero dicen, porque él es una gente maravillosa, ¿no? Extraordinaria, todos los... Le digo, ¿y cómo te explicas que hace 5 años tu hija no quiere hablar ni contigo ni con nadie más de tu familia? O sea, hay algo de lo que no se habla Ujú. que no se dice. Entonces, la constelación tiene un campo sabio, un campo de sabiduría muy profunda. Entonces, lo que hice fue poner el asunto de que se creía, ¿no? Que él había participado, puse también un representante de, de del abuelo de la chica, el papá de ella, pero Ujú. no un representante papá nada más, sino un representante nazi, de cuando él Sí. colaboraba. Y para la gente que no conoce las constelaciones, se vuelve a crear el juego de roles que hay un poquito en una situación dada, ¿no? Sí, y los pueden ver en YouTube. Si entran al YouTube o al del instituto, hay Sí. muchas constelaciones. Fíjate Ahí que pueden entrar. eso es interesante porque en la plataforma de esta conferencia va a haber un foro con el que la gente puede hablar contigo y tú puedes responderle. Y además se va a poner todos tus datos personales. Yo no sé si luego me Qué los das, bueno, ¿eh? Luego me los das claro. y los vamos a poner en tu ficha y estarán allí permanentemente. Sí, sí, está perfecto. Porque aparte, eh, lo más importante de la pregunta Sí. es ver los efectos que tiene, Ujú. ¿no? O sea, él lo silenció cuando era joven, nunca se lo dijo a la esposa, no es un tema que toquen en la mesa, todos se aman y no pasó nada, Y y sin no embargo, dudo, sin embargo tiene una hija que hace 5 años no quiere hablar con la mamá, no solo eso, escogió al esposo para reparador, porque me cuenta que el esposo es un historiador con obsesión por descubrir el campo, o sea, de acción de los nazis y las consecuencias. Entonces pasa yendo a todos los lugares en las excavaciones para trabajar sobre la historia. Le digo, y cuando lo acompañas, ¿qué haces? ¿No? Y me dice, yo hago así, ¿no? Esto es lo que hago. Entonces uno se pone a pensar las deudas que tenemos para un mundo mejor. Y a pesar de que sé que hay movimientos de paz y demás, creo que lo más importante es saber cómo opera la violencia, sí, los mecanismos, ¿verdad? Conocer los los mecanismos. mecanismos, porque solo así podremos enfrentarla, no con ilusiones,
Están muy bien estructurados. Llegó otra chica también, una abogada encantadora, que me decía que tenía problemas de alimentación graves, se atracaba. Y le digo, ¿pero cómo? A ver, delgada, bonita. No me coincidía el audio con el video, o sea, lo que oí con lo que veía. Entonces le dije, cuéntame de ti más. Ella ya salió del alcoholismo, ella ya salió de adicción a drogas, ella ya salió de otro problema de alimentación y ahora estaba en los atracones. Le dije, mira, esto, y para que lo sepan todos como trabajo, esto es un lenguaje, ¿no? O sea, yo no trabajo con el tema relacionado con el proceso de deterioro. Yo trabajo con el origen del problema. Y entonces aquí estaba afectada toda la zona digestiva, que es la primera con la que nos conectamos en la vida. No solo eso, esta chica era abogada de derechos humanos. Entonces, ¿por qué vino? Esta abogada de derechos humanos, ¿por qué vino? Por todo lo que ella llamaba adicciones. Le dije, no, es un lenguaje, está llenando un vacío. Vamos a ver cuál es el vacío. Y configuré ese vacío que ella sentía con la historia que me cuenta que su abuelo, del lado no recuerdo si materno o paterno, era un nazi calificado, tanto que siguió siendo después de la guerra. Tanto que siguió siendo después de la guerra. Hizo su página web para los nazis, estaba súper entregado y escribió un libro sobre las ventajas de mantenerte como nazi y por qué sí tenía que mantenerse el nazismo. Y luego más tarde hizo esta página web y en esta página web ya han avanzado las leyes, ¿no? Las leyes en Europa era que no puedes tú promover procesos de odio. Y entonces un abogado amigo no le dijo, nunca publiques tu libro, llévate a la tumba. O sea, le dijo, públicalo después de que mueras. Eso hizo, lo subió a su página web, se vendió, ¿no? Cuando él ya no estaba, hizo un sistema para que se pudiera lograr. Por lo tanto, pues ya no había cómo meterlo a la cárcel, ¿no? Ni discutir. Pero debo decirles que la maldad tiene rostro y que las víctimas tienen rostros. Y la maldad no se ejerce en la estratosfera y no va a acabar con el perdón. La maldad es un sistema que está dentro de nosotros, o sea, en los sistemas sociopsicológicos. Sí, que se mantiene ese mismo, se reproduce. Es algo, es Se un sistema que se está reproduce. reproduciendo. Por eso Eso la les mostré conciencia, ¿no? lo La de la importancia escuela. de la conciencia, ¿no? Por eso lo de comunidades de paz es entrar a prevención. Todavía entre 15 y 18 tenemos aparatos psíquicos transformables. Y sabes, cuando me hacen la pregunta siempre me aguanto el sonreír. Dice, ¿pero tú crees que vas a cambiar el mundo con eso? ¿Por qué no? Yo voy a poner mi granito de arena. Otros se sumarán. No voy a cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo al que acceso. Y el mundo de ciertas personas. O muchas, ¿no? O sea, yo hoy que estamos en el COVID, te puedo decir que tengo como casi 18,000 constelaciones hechas desde que inicié. Entonces 18. tengo mucha información. Sí, inicié hace 20 años. Entonces trabajé con sobrevivientes de la guerrilla en Atoyac, extraordinario. que fueron de Lucio Cabañas, que cuando el ejército mexicano entró y los destrozó, violaban a las niñas en frente de los papás, ¿no? Para sacarles la información. O sea, no. Además, lo más interesante es que creen que no va a pasar nada. Eso es lo más interesante, porque el campo de las constelaciones transgeneracionales te deja ver claramente que las consecuencias van para su familia, ¿no? Aunque guarde el secreto.
¿Qué hija puede confiar en un papá que violó en una montaña? Y en el ¿Qué trabajo, hija puede confiar desde luego en que, un sí, desde luego que lleva consecuencias a a muchísimos, a largo todos los plazo? niveles, todos los Pero niveles. también sobre él. Tú no puedes fincar tu felicidad sobre el dolor de otros. Exactamente. No Eh, existe cómo, pero para mí es desde lo social que lo quiero ver, ujú. desde lo socio-psicológico. Entonces, el trabajo, hay una pregunta que te voy a hacer, Sí, de solamente, Lourdes Moreno, ya vi que alzó la mano. ¿viste? Ujú. Vamos a ver. Eh, Lourdes, ¿puedes hacer la pregunta por Cuando escrito a través del constelas, por chat? ejemplo, una agresión sexual en la familia, liberas a tu árbol y evitas que pase de nuevo. A ver, está interesante la pregunta porque eso deja ver las distorsiones que hasta hoy se siguen manejando en el tema de constelaciones. El tema de constelaciones es súper liberador. Yo trabajo en el cruce de lo social y lo familiar, ¿no? Em, pero no hay investigación todavía. Solo lleva 20 años y 18 o 19 fueron de difusión. Entonces, apenas ahora va a haber investigación para ver a largo plazo, ¿no? Yo tengo seguimiento de casos desde los síntomas, porque los síntomas están ligados a violencias sociales muy fuertes. Por ejemplo, en Barcelona, cuando fui a trabajar, había una médica extraordinaria con doctorado, además, no solo doctora, sino con doctorado, que vivía con un zumbido en el oído. Entonces, había pasado por todos los médicos posibles. Y otra cosa también es que era una conferencista internacional, pero solo podía dar las conferencias cuando estaban las puertas cerradas, cuando no se trababa. Entonces desplegamos la constelación, ¿no? Que pueden con mi nombre entrar o pueden en YouTube con el instituto, pero pueden entrar a ver qué es. Se desplazan las personas en el campo y cada una tiene otras sensaciones y con eso puedes ver las fuerzas de la memoria inconsciente familiar que están ahí o la memoria inconsciente social también. Y entonces nosotros sí podemos decir que estamos trabajando para la persona que ha sido víctima y que como tal puede empezar a diferenciarse del victimario porque ve que tiene que ver con su propia historia y que ella se llamara Lourdes, Panchita, Josefina, iba a pasar lo mismo. O sea, que no era que fuera contra ella como persona y eso es muy liberador Ujú. porque lo que yo tengo que enseñarles cuando hago este trabajo es a vivir con sus cicatrices. Y como sí sé todo el trabajo y toda la teoría que desarrolló Ferenczi, que desarrolló Halbach, que desarrollaron otros teóricos, entonces hacemos sesiones de seguimiento para ver qué es lo que está pasando, porque un problema crónico y que no les vendan mentiras no se resuelve en una constelación. Alguien que vivió una situación tan fuerte y que además ha convivido con ese dolor durante tanto tiempo, necesita atenderse. Ahora, por supuesto que el trabajo que nosotros hacemos es muy profundo porque nos vamos al origen. Entonces, con 10, o sea, yo nunca he trabajado con una persona más de 10 o 12 sesiones y eso con un síntoma terrible, ¿no? Un niño de 11 años, 12 años, era la quinta vez que lo iban a correr de un colegio. Físicamente tenía muchos movimientos en el cuerpo que no estaban, que estaba comprobado que no tenían nada que ver con lo actual. Y con esos problemas tan fuertes, él no podía controlar sus movimientos. Estaban a punto de echarlo de la escuela cuando la abuela es la que llega conmigo. En la tercera sesión, exacto, en la tercera, el 80% de los movimientos ya habían terminado. Pero eso es importante hacérselo saber. Sí, aquí estamos, Raquel. Te vemos perfectamente. Eso es importante. ¿Se silenció el sonido o no? ¿Me No, oyes? escuchamos perfectamente. Sí, es la conexión que Eso debe. es muy importante hacerlo saber.
¿no? Porque el proceso de recuperación necesita también trabajar con lo que ya fue dañado en el aquí y el ahora. Nosotros lo que quitamos es lo que está tirando atrás, pero ya es toda una vida que con ese problema tuvo que, con desconfianza, con miedo, con una sexualidad probablemente cortada, ¿no? Se haya tenido que vivir. Entonces, este chiquito, cuando exploramos mucho más adentro, la abuela paterna, a sus 2 años, había sido testigo de asesinatos entre hermanos en toda España, la guerra civil. La guerra civil. Claro, y cuando lo ves, el tiempo no está tan corto, porque esa niña de 2 años con un trauma de ese tamaño, esa niña de 2 años con el trauma tan grande, era la abuela de estos chiquitos que mucho se transmite en relación a lo no hablado. Uh-huh. Sí. La transmisión es en relación a lo no hablado. Totalmente. El lenguaje corporal está ahí y todo. Los suspiros. Lo que no está resuelto sale de una manera o de otra. Pues tienes que vivir con esa escena y es un servicio que le estás haciendo. Creo que lo más valioso que tiene la forma en la que nosotros trabajamos es que no trabajamos con el juicio. Lo que tratamos de descubrir en los síntomas es cuáles son los títulos, porque para que algo llegue al cuerpo debió haber pasado por muchos lugares después. O sea, no es lineal. En el cuerpo tenemos que buscar de los dos lados, ¿no? De la línea materna y la línea paterna, porque también se eligen por resonancias. Entonces, no podemos dejar a un lado y pensar que con un trabajo se pueda dar la profundidad de la vida cuando hay un daño estructural tan fuerte que fue en una etapa temprana, sobre todo. Lo que se llama los traumas de desarrollo que alteran totalmente la personalidad y la percepción. Discúlpame, tenemos aquí otra pregunta, no sé si la ves, de Lourdes. Ella alzó la mano muy amablemente y nos la ha escrito. ¿Tú la ves o quieres que te la lea? Sí, existe un sinnúmero de madres fanáticas de la religión que cubren esos tipos de violencia sexual. Así es. Por eso es fanatismo. Sí, porque no tienen conciencia, pero debo decirles algo muy importante. Muchas veces ese fanatismo sexual de encubrir toda la sexualidad y ese fanatismo religioso tiene que ver con historias terribles de la familia atrás. Y entonces creen que rezando, ¿no? Y no viendo y expiando, ¿no? Lo van a resolver, no resuelven nada. Y aparte, lo que creen que es protección, meten miedo. Cuando nos vamos atrás a esas historias, hubo una madre soltera, hubo un tío homosexual que fue desterrado de la familia. O sea, no es cualquier cosa. Nosotros no trabajamos con lo externo, sino con el título de la historia que eso trae. Y entonces hay muchos capítulos en ese libro. Te dicen aquí que es muy interesante, que te agradecen mucho por compartir y bueno, creo que realmente has tocado temas fundamentales que si los cambiamos, efectivamente, para mí sí que el mundo va a cambiar, porque la violencia está muy enraizada y lo peor de la violencia es que se reproduce. Hasta que no se resuelva, se reproduce el mecanismo. Hay que hacerlo preventivo. Creo que la psicología transgeneracional trae ese mensaje transversal. Creo, y esa es mi contribución a la paz, programas académicos que duren mucho, porque tú formas a una persona el primer año en todos los conceptos generales transgeneracionales y aprende a hacer constelaciones y psicogenealogía, y el segundo año se especializan o en salud o en pareja y familia, ¿no? Entonces también con este concepto hice un trabajo, hay un modelo de mediación transgeneracional para la separación y el divorcio, lo van a encontrar en mi página. Muy bien. Entonces, sí se pueden hacer divorcios amorosos. Sí. Y ojalá www.raquelschlosser.com.
Con tu nombre, entonces así va a ser muy fácil encontrarlo. Y también psicologiatransgeneracional.com. Sí, Está en remodelación, tenemos varias cosas, pero ahora los límites son el cielo, porque estando en el ciberespacio, personas de todos lados se pueden agregar. Lo hicimos pensando, la formación está pensada para gente de Europa también, entonces empezamos sábado y domingo de 9 a 3, que son horarios que a la tarde de Europa se pueden tomar. Sí, sí, efectivamente. Entonces, es toda una formación, toda una capacitación que proponéis Así es, realmente, ¿eh? así es. Muy, muy, muy La de interesante. mediación no, la pueden tomar en 4 sesiones y el 12 de agosto empiezo. Si hay gente experta y esa no requiere saber de constelaciones. Y esa la voy a dar directo. Sí, como tú dices, es totalmente una labor entregada a la paz. Y Eso quiero. sí, sí. Trabajo con una paradoja, que ¿Cuál es es? que ojalá y no me necesiten. O sea, estoy feliz de hacer lo que hago, Sí, pero tengo la esperanza de que ya no se necesite un día. sí. Es como los maestros Zen, ¿no? Que estudiaban todos los artes del conflicto para no tener que entrar en el conflicto. Exacto. Mm. Así espero haber inspirado a mucha gente a que se sume a los movimientos contra la violencia Ujú, de género. ujú. Tienes aquí saludos muy interesantes de Isabel, del Barruso, de Lourdes Moreno, claro, de Jenny, claro, de Betty Cabuto, de Betty, de Andrea, de Violeta y de Karen, más Jenny, María Trinidad, Romín, Wixon. Yo creo que has entusiasmado a todos los presentes. Ya sabes que, fíjate, ves aquí la lista de todos los participantes. Muchísimas gracias por escucharlo y espero que tengamos muchos cómplices. Sí, sí, porque en realidad el trabajo que propones, la verdad es que permite tomar conciencia, por lo que entiendo, permite tomar conciencia, permite desmontar procesos que están en curso, permite que síntomas desaparezcan, permite ir al origen y permite recobrar por lo menos un mínimo de paz interior para que esto pueda, bueno, que esto pueda Sí, transmitir. y además lo más interesante es que es terapia familiar a través de un solo miembro. Del Sí, niñito que se le quitaron los problemas que había ido con sombra durante toda su vida a la escuela. sí, A este chiquito lo premiaron en ese mes como el mejor alumno imagínate. y luego le pidió a la abuela y a la mamá que le platicaban todo lo que salía en las sesiones, que si les platicaba un poco y a los 6 meses dice, ¿por qué no me llevas a conocer a esta mujer? ¿No? Claro que Que sí. me quitó todo de encima. Sí. Y yo creo que tenemos muy buenas herramientas con la psicología transgeneracional y las constelaciones transgeneracionales, Ujú, con una forma diferente de hacer el mapa de familia, tomando en cuenta lo sociopsicológico, ujú. con información profunda del diálogo entre disciplinas, donde diferentes teóricos están visualizando el tema del poder, el autoritarismo, Ujú. la violencia. Sí, sí. Todo lo que es interdisciplinario, desde luego, tiene muchísimo más alcance y como nos lo recuerda todo el mundo, esos 16.000 casos que has llevado desde el principio Pues ya son de 18,000 casi. 18.000, te 18 permite mil. hacer toda una casuística y un estudio realmente, yo estoy admirativa y te agradezco Yo mucho. también del trabajo que ustedes hacen y agradezco muchísimo que me hayan incluido y para todos estoy accesible. No podía ser de otra manera. Realmente tenías tu lugar en este congreso. Ha sido todo un placer y espero realmente que se haya podido ver toda tu labor y que esto tenga, bueno, tenga mella, en mucha gente. Juntas. Sí, así es. Bueno, voy a ver si queda alguna pregunta aquí que yo no haya visto antes de concluir, si te parece. Están las felicidades, gracias, muchas El ganas de... antes, el ahora y el después dice abajo son uno. de Nora.
Jenny, Nora, pues, muy bien. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presencia. Les agradezco mucho.